Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto: Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. En esta emisión de Somos Iglesia, espera Robert F. Prevost. ¿Quién es el primer papa de Estados Unidos? Los cardenales aplauden a León XIV al terminar la misa en la Capilla Sixtina. Análisis: las claves del primer saludo del Papa León XIV. El Papa a los agustinos. Sed testimonios de la caridad de la Iglesia. Estos son los 3 camarlengos en la historia de la Iglesia que se convirtieron en papas. Nos place saludarlos el día de hoy y abrir para ustedes las puertas de este informativo de Iglesia. Como ustedes saben, en el cónclave más breve de la historia, con tan solo 24 horas de deliberaciones, fue elegido el cardenal Roberto Francisco Prevost como el nuevo Papa de la Iglesia Católica. Pues bien, toda la gran familia católica en el mundo está de fiesta y nosotros, por supuesto, también. Así que bienvenidos a este programa donde les traemos para ustedes una semblanza del nuevo Papa. Padre Carlos, ¿cómo está? Bien, Miriam, qué alegría podernos encontrar, como lo hacemos todos los miércoles, todos los viernes en nuestros canales de YouTube, AMEN Comunicaciones Padre Carlos Yepes, y en Facebook, y traerles las noticias más importantes, porque nos sentimos orgullosamente católicos, nos sentimos Iglesia, y de verdad que hay una fiesta muy, muy grande con el Papa, porque nadie lo imaginaba, no estaba por lo menos en la primera línea de los papables. La semana pasada, hoy hace una semana, estaba iniciándose el cónclave y no estaba en la primera línea de los papables, que habían históricos, cardenales muy importantes, con carrera, con puestos de mucha trayectoria, de muchos años en el Vaticano, muy políglotas, y el Espíritu Santo sopla donde quiere, y un hombre que hasta hace 2 años larguitos era un simple obispo en una diócesis misionera del Perú suramericano, Chiclayo. Luego tiene una carrera meteórica, aunque no es apropiada la expresión, pero el Papa lo promueve a ser el prefecto del poderoso dicasterio para los obispos del mundo. Unos meses después lo hacen cardenal y menos de 2 años después, año y medio después, lo hacen Papa. Una sorpresa encontrar un hombre misionero, sencillo, simple, cercano, tan de la gente. Creo que ha sido una excelente elección, y uno por donde mira hay cariño, hay acogida, y hay por lo menos esta buena voluntad, esta luna de miel con el Papa León que ha llegado. Padre, entonces definitivamente fue el dedo de Dios el que señaló al Papa Roberto, y también la gracia del Espíritu Santo, ¿no? Yo pienso que los dos trabajan exactamente, indiscutiblemente había una mano que lo apoyó, lo respaldó, lo promovió. Repetimos, fue el Papa Francisco. Parece que lo conocía desde que era el cardenal en Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, y el Monseñor Robert era superior general de la comunidad de los Padres Agustinos. Tenía algún contacto, había mucha afinidad en su sentido de justicia social, de vida sencilla, austera, de evangelio para los pobres, para los marginados. Y esto tal vez Francisco, que tal vez ya entendía en el año 2023, después de 10 años de pontificado,
Tal vez estoy en la recta final de mi papado por la edad, ya era un hombre de 86 años para el 2023, lo promueve a este dicasterio para los obispos y esto le da una visibilidad en el Vaticano, le da una visibilidad con los obispos del mundo y ahora en una elección completamente limpia, supremamente rápida, como tú lo dices, es que sacar 2/3 partes de 90, 89, 90 cardenales en adelante es prácticamente un consenso y eso habla, claro, de la acción humana de un hombre que fue promovido de una diócesis misionera en Perú, pero también la acción de Dios, porque habían pesos pesados como Parolín, como el cardenal Peter Ardó, que dice que estaban también en esta límite o en estas primeras votaciones donde fueron solamente 4 y la primera es para medir fuerzas, segunda y tercera quién se delimita y en la cuarta votación, recuerdo la semana pasada jueves 11 de la mañana, 11 y 10 de la mañana ya teníamos fumata blanca. Padre Carlos, y no, los cardenales no tuvieron en cuenta en la elección lo político, ¿no? Que fuera de Estados Unidos, que fuera ortodoxo, que fuera muy liberal, no, en absoluto. Yo pienso que en principio siempre se ha dicho en la Iglesia que debe tener un cardenal o un papa americano por ser la primera potencia política, militar, económica y cultural, pero digamos este cardenal es más que un norteamericano. Algún periódico decía han elegido papa al norteamericano menos norteamericano entre los norteamericanos. Ajá. Porque, digamos, el norteamericano tiene otro talante, otra mirada frente a la Iglesia, otra mirada de fe respetable totalmente, nunca descalificando, pero este Papa tiene una mirada mucho más latina y más de la Iglesia tercermundista que estuvo por cerca de 15 años como superior general de los agustinos. Eso le permitió viajar por todo el mundo y conocer de primera mano la realidad de la Iglesia a partir de su comunidad de los agustinos. Hay que decirlo, este cónclave contó con una cobertura por parte de los medios de comunicación que podría calificarse como apoteósica. Fueron muchísimos los periodistas, miles de periodistas que estuvieron allí pendientes de qué ocurría en el cónclave, youtubers, freelance, en fin, cantidad de personas. Yo creo que ustedes están más o menos enterados de quién es el Papa Roberto, pero de todas maneras aquí tenemos para ustedes esta semblanza, vean ustedes. Hasta ahora el primer papa de Estados Unidos ha brillado por su discreción en el Vaticano. Era el encargado de uno de los dicasterios clave de la Santa Sede, el que propone al papa los futuros obispos, la futura jerarquía de la Iglesia Católica. No era habitual verle dando entrevistas y sus intervenciones públicas fueron siempre muy limitadas. En ocasiones contadas como esta dio alguna declaración. Fue durante la presentación de un documental sobre la Guardia Suiza y lo hizo para alabar el trabajo de los que ahora serán sus custodios. Solo llevo trabajando en el Vaticano desde hace año y medio, pero tengo mucho aprecio y respeto por la formación que recibe la Guardia Suiza, por su presencia y sobre todo por su trabajo para el Santo Padre. Eso da mucha seguridad a varios niveles, en cada momento, en los viajes papales, en la residencia del Papa o cuando se mueve. Palabras con las que seguro afianzará la confianza de quienes ahora se encargarán de protegerlo. Los orígenes familiares de León XIV son europeos. Él es agustino y fue prior de la orden, donde entró como novicio en 1977. San Agustín es muy humano. Su espiritualidad es algo que llega a la existencia humana, a la realidad humana, a la experiencia de los hombres de hoy y que tiene mucho que decir. Él mismo en sus confesiones que cuenta sus luchas, sus dificultades, sus logros, lo que él ha vivido tiene sentido todavía hoy. Y desde su humanidad nos puede enseñar cómo descubrir a Dios. También es doctor en Derecho Canónico, pero sobre todo es misionero. Fue obispo en Perú, de quien no se olvidó en su discurso inicial. Y se me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. El primer papa estadounidense llega a la cátedra de San Pedro con solo 69 años, por lo que habría de esperar un papado más largo que el que tuvieron los dos últimos predecesores. El tiempo dirá quién ha sido este pontífice para la historia.
Realmente es un papa carismático, ha caído muy bien entre todo el pueblo católico, diría yo, Padre Carlos. ¿Qué más sabemos sobre él que no nos hayan dicho en el informe? Yo creo que nos habla de una familia sencilla, que vivía en un barrio sencillo del Gran Chicago, su ascendencia muy latina por la bisabuela puramente española, luego van a viajar a Estados Unidos, pero queda con el apellido Martínez, que para nada es gringo, americano, y también tiene raíces italianas y francesas. Esto nos habla de una pluriculturalidad étnica en la figura de este Papa, pero tal vez yo creo que lo que más puede destacar la prensa en este momento y debemos de hacer hincapié es que es un Papa que ha venido para unir la Iglesia, para unir el mundo. 10 veces citó la palabra paz en este balcón de las bendiciones en la fachada de la Basílica de San Pedro. A los periodistas les ha dicho el lunes pasado, antier lunes, les ha dicho que tenga una comunicación desarmada y desarmante. Y en el fondo empieza a dar las primeras señales de cuál es su talante. Un hombre que quiere conciliar una sociedad muy polarizada por ideologías de derecha, de izquierda, de capitalismo, de comunismo, de ideología de género, de ateísmo versus confesionalismo, de manera que creo que es un papa providente. Ojalá tenga buena salud, vendrán muchas presiones y ha escogido algunos muy cercanos, en su ciclo más cercano, de la misma diócesis de Chiclayo. Conversábamos antes del programa y esperamos que se rodee de personas muy buenas, porque sabe uno que un pontificado es en la medida en que haga un buen equipo de trabajo y en estos niveles tan altos de poder, porque hay que reconocer que también hay poder, pues él tiene que tener un ojo muy claro para rodearse de verdaderos pastores, verdaderos hombres de fe, verdaderos creyentes. Antes decía que uno de los grandes retos o desafíos que tiene la Iglesia, y concretamente pues este Papa, es atraer al público joven, y que él tiene, mirando su vida personal, muchos aspectos que pueden llamar la atención. Es un hombre que le gusta el fútbol, de la Alianza Lima, que juega tenis y que lo hace muy bien, que tiene una cuenta en X, es decir, él le marcha a las redes sociales. ¿Usted qué opina de eso? Completamente de acuerdo, y el primer llamado que hizo en la audiencia del pasado domingo, hace apenas 3 días, se dirigió a los jóvenes de manera directa y les dice: la Iglesia los necesita, los necesitamos. Y habló claramente de no solamente la juventud, sino una juventud vocacionada, una juventud que tome en serio la vida consagrada, probablemente porque ha sido un hombre que ha trabajado mucho en el área de formación, porque es un hombre que entiende la importancia de las vocaciones y porque sabe que ha habido, digamos, una disminución de vocaciones, sobre todo en Europa. En Asia y en África crecen exponencialmente, en América se sostienen, pero en Europa decrecen, de manera que es un llamado completamente pertinente, y la gente sabe leer muy bien a un hombre en su sencillez, en su bondad, y creo que son 2 palabras que lo pueden definir: sencillez y bondad. Así es. Veamos cómo aplaudieron, ¿no? Cómo lo aplaudieron los cardenales que lo eligieron en la primera Eucaristía que él ofició. Es tradición que al día siguiente del cónclave el nuevo Papa celebre una misa junto al colegio cardenalicio en el lugar donde fue elegido, la Capilla Sixtina. Allí León XIV pronunció sus primeras palabras en inglés como Papa. Fueron improvisadas y muy sentidas, y las dirigió a un público particular, a los cardenales, a quienes habían pasado de ser sus iguales a ser sus colaboradores. I begin with a word in English and the rest is in Italian, but I want to repeat the words from the responsorial psalm. I will sing a new song to the Lord because he has done marvels. And indeed, not just with me, but with all of us, my brother cardinals, as we celebrate this morning, I invite you to recognize the marvels that the Lord has done, the blessings that the Lord continues to pour out upon all of us. Through the ministry of Peter, you have called me to carry that cross and to be blessed with that mission.
And I know I can rely on each and every one of you to walk with me as we continue as a church, as a community of friends of Jesus, as believers, to announce the good news, to announce the gospel. El pasaje del Evangelio que se escoge para esta ocasión es muy elocuente. Se narra la escena en la que Jesús declara que Pedro será el punto de apoyo de su iglesia. La homilía, que comenzó hablando sobre el sentido del papado, terminó siendo una reflexión sobre la naturaleza misionera de la iglesia. Questo è il mondo che ci è affidato, nel quale, come tante volte ci ha insegnato Papa Francesco, siamo chiamati a testimoniare la fede gioiosa in Cristo Salvatore. È essenziale farlo prima di tutto nel nostro rapporto personale con Lui, nell'impegno di un quotidiano cammino di conversione, ma poi anche come Chiesa, vivendo insieme la nostra appartenenza al Signore e portandone a tutti la buona notizia. Estas últimas palabras vienen de uno de los documentos más importantes del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, donde se habla de la naturaleza y misión de la Iglesia Católica. El momento más emotivo de la celebración litúrgica fue al final, cuando los cardenales estallaron en un fuerte aplauso, mientras León XIV pasaba entre ellos impartiendo bendiciones. Padre, un sacerdote decía que fue como música para sus oídos cuando escuchó al nuevo Papa decir precisamente en la homilía de esta Eucaristía, que la Eucaristía sostiene al mundo. Así es. Y salvará al mundo. Lo veo en una palabra clara que como creyentes o como cristianos tenemos que definir. Veo el Papa un hombre de fe. Y lo digo de fe porque desafortunadamente dentro de la Iglesia y en la burocracia de la Iglesia, sacerdotes o obispos pueden ser personas, como lo decía en su momento el Papa Francisco, carreristas, trepadores, simplemente se sirven de la Iglesia pero no sirven a la Iglesia de Cristo ni al pueblo dentro de la Iglesia de Cristo. Uno ve en este hombre claramente un hombre creyente, un hombre de fe, un hombre que asume, me llamó la atención estas dos palabras, asume el ministerio de Pedro, el ministerio petrino, como una bendición, pero también como una cruz, y creo que es una bendición porque es un llamado único, especialísimo. Yo he meditado estos días, a 6 días de la elección del Papa, y yo digo, esto claramente es la acción de Dios, porque no estaba en el radar de ninguno, que un hombre, repito, que hace 2 años está en una diócesis misionera perdida, digamos, allá en tierras peruanas, una diócesis pequeña, no lo digo de manera despectiva, lo digo con mucho respeto, haya logrado ascender al papado del grupo de la iglesia más importante del mundo. Entonces, es cierto que es una bendición, una elección de Dios, y por eso cantar las maravillas de Dios, pero también es una cruz, porque su salud, su vida personal, los compromisos, el estar tan sobreexpuesto públicamente, y más como tú lo decías, Miriam, se ha tenido un cubrimiento de prensa histórico. Los cálculos más moderados hablaban de 4.200 periodistas, los cálculos más generosos hablaban de 5.000 periodistas de más de 120 países cubriendo esta elección del Papa, y en el fondo es que el mundo está reclamando una guía espiritual, una conciencia moral en medio de esta crisis de liderazgo o de falsos liderazgos, de liderazgos ideologizados, tanto en la izquierda radical como en la derecha política radical. Padre Carlos, y no todo, como usted lo acaba de decir, no todo son rosas para el nuevo Papa. En este momento lo están felicitando y todos los medios están detrás de él y demás, pero lo que le espera es difícil, y de hecho ya hay muchas personas que lo están criticando. Por ejemplo, el presidente Trump lo felicitó, pero los seguidores de él, que son de ultraderecha, lo acaban de calificar de comunista y de woke. ¿Usted qué dice? Del wokismo. El wokismo es yo creo que por eso todos estos discursos políticos de grandes líderes muy ideologizados llevan a que la masa se enceguezca, y hay que distinguir entre un papa y el papado. El papa es la persona, el papado es la institución. El Papa Francisco, sé que tuvo algunas críticas, puede que con razón,
sobre ser muy generoso con grupos llamados progresistas dentro de la iglesia y ser muy estricto y muy normativo con grupos más ortodoxos dentro de la iglesia. Pero ya tenemos que voltear esta página, mirar las cosas buenas de Francisco, que fueron muchísimas, muchísimas. Un hombre también de evangelio, y darle la oportunidad. Es completamente injusto que un hombre que no lleva una semana de pontífice empiecen con estos clichés políticos, es wokista o es marxista, simplemente porque ha sido un hombre misionero y ha sido de amor al pobre, que es una opción preferencial en el evangelio. Pero es que hay una diferencia. Yo recuerdo cuando viví, perdóneme que me extienda, cuando viví el secuestro con el gobernador de Antioquia por la guerrilla izquierdista de las FARC en el año 2002-2003, recuerdo algo claramente, y era que decían: ¿por qué los sacerdotes? Me decía un guerrillero, líder de esta facción guerrillera del Frente 34 de las FARC, me decía: ¿por qué no apoyan nuestro proyecto a favor de los pobres? Y yo le contesté, estando allá retenido con él en ese secuestro, abril 21 del 2003, le dije, 2002, la iglesia nunca va a apoyar un proyecto revolucionario construido sobre el odio y la violencia. Entonces, en eso puede que el marxismo hable de la lucha de los proletarios, los trabajadores, pero desde el odio de clases, la lucha de clases y la violencia entre clases. Y el cristianismo es la religión de la compasión. Estará con el necesitado, con el sufriente, que también puede ser el rico, que también tiene muchas falencias, pero nunca desde el odio, nunca desde la confrontación, nunca desde la violencia. Padre, porque hubo una sucesión de papas que todos se llamaron León, desde León I hasta ahora el León XIV. Es una buena pregunta, no tendría la respuesta exacta, simplemente desde un papa hace 800 años, que tenía por nombre Júpiter, un nombre completamente pagano, decidieron cambiarse los nombres y tomar nombres de grandes santos, Pío, Benedicto, y en este caso León es una seguidilla de León I, León Magno el Grande, pasando por León III, el Papa de la Justicia Social, un revolucionario para su época, a fines del siglo XIX, 1878-1903, 25 años, y quiso tal vez, él ya lo dijo, he querido llamarme León XIV, porque León XIII fue el Papa de la Rerum Novarum, las cosas nuevas, las novedades, y esa defensa del trabajo y del hombre de a pie, del hombre de a pie. Así es, pues bueno, los analistas se han puesto la lupa de por qué se tomó este nombre para su pontificado, León XIV. Veamos qué dicen ellos. Era una incógnita el modo en el que aparecería el nuevo papa en su primer saludo. ¿Llevaría solo la sotana blanca? ¿Retomaría las vestimentas rojas pontificias? ¿Cuál sería el centro de su mensaje? Bastó que dieran las 7:23 de la tarde en Roma para disipar las dudas. León XIV se presentó así ante el mundo, usando los atuendos tradicionales, muceta roja, estola papal y cruz dorada. Una imagen que recordó a los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI y que se diferencia de Francisco, quien salió solo de blanco pontificio y usó su cruz pectoral de siempre. Su sonrisa fue tímida todo el tiempo y en el plano corto se pudo ver la emoción contenida. Se le notaban los suspiros, los ojos vidriosos a punto de llorar e incluso dificultad para tragar. Y de los gestos a las palabras, la primera impresión que dio el Papa fue de un hombre sereno, quizá un poco introvertido, metódico y que piensa bien antes de hablar, una pista del talante que podría tener León XIV a la hora de tomar decisiones. Prueba de ello es que llevaba su primer saludo preparado por escrito. Cada frase parecía estar medida y tener una dirección clara. Solo la primera podría ser un avance de una de las líneas de su pontificado. Repitió ni más ni menos que 10 veces la palabra paz y en distintos contextos, pero hay que destacar este. Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. León XIV también habló al principio del Papa Francisco. Recordó el momento en el que se le vio por última vez, el mismo lugar en el que ahora él mismo se encontraba.
Pero el mensaje de continuidad, aunque con un nuevo estilo distinto a Francisco, se pudo ver en algunos puntos. Hablo de sinodalidad, paz y caridad, 3 pilares de su predecesor. A tutti voi, fratelli e sorelle di Roma, d'Italia, di tutto il mondo, vogliamo essere una chiesa sinodale, una chiesa che cammina, una chiesa che cerca sempre la pace, cerca sempre la carità, cerca sempre di essere vicino specialmente a coloro che soffrono. Más allá de hablar como un jefe de Estado, lo hizo como pastor y recordó a sus 2 diócesis, la de Roma, de la que ahora es obispo, y la de Chiclayo, en Perú, país del que tiene la nacionalidad. De hecho, habló incluso en español. Y si me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. Estas son las primeras pinceladas de León XIV, el primer papa norteamericano y el primer agustino, un pontífice que ha dejado clara en su primera aparición su lado misionero y la necesidad de construir puentes para la paz. Padre Carlos, un sacerdote hacía una reflexión muy interesante teniendo en cuenta de que el Papa Roberto está siguiendo los pasos del Papa León XIII, ¿no? El de la Rerum Novarum, de la encíclica Rerum Novarum. Pero decía muy curioso sobre esto, de que nunca, como hoy en día, estaba tan visible la presencia del demonio. Y él decía que el Papa León XIII durante una Eucaristía tuvo una visión del infierno, tuvo una visión de Satanás y le pidió incluso a que se siguiera rezando dentro de las Eucaristías, al final de las Eucaristías, una oración a San Miguel Arcángel. Entonces mi pregunta va por ese lado. Primero, porque esa oración no se reza. Yo nunca en ninguna Eucaristía que he estado la han rezado. ¿Y qué opina usted de esa reflexión del sacerdote? Es cierto, en 1884, estamos hablando de hace 141 años, el Papa León XIII, después de una Eucaristía, tuvo una imagen muy profunda y muy vívida del infierno y del demonio atacando la iglesia concretamente. Y él se retira por un momento, le dicen algunos cardenales y cercanos, le dice que si le pasa algo, él pide estar en silencio, va a su oficina y una media hora después vuelve. Es lo que nos cuentan con una oración a San Miguel Arcángel, pidiendo e invocando la protección. No, sé de muchos sacerdotes que hacen esta oración al final de la Eucaristía y podríamos decir es completamente válido, no solamente en 1884, sino en 1925. Como decían a veces las abuelas, ojo que el diablo está suelto. Entonces yo creo que San José es el gran protector y custodio de la iglesia, pero tenemos también en San Miguel Arcángel y el famoso castillo del Santo Ángel de San Miguel allá en Gárgano, en Italia. Creo que lo podemos invocar plenamente y pedir su protección y pidamos que acompañe a este Papa, que creo que va a ser muy limpio en su doctrina, muy claro, porque mirando su historia ha sido claro, probablemente tendrá ataques de lo que llamamos la mentalidad del mundo, que quiere doblegar, quiere arrodillar el pensamiento de la iglesia, pero la iglesia no puede comportarse como un partido político o un candidato político en campaña, es seguir lo que el pensamiento políticamente dominante e impuesto nos quiera dictar. Creo que hay que orar mucho por ello. Exactamente, la iglesia siempre ha estado en una lucha espiritual, pero en este momento se necesita, yo diría, un combate más fiero, diría yo, Padre Carlos, y es muy providente que llegue este Papa que justo pues, que está siguiendo como la línea de León XIII. Y te agrego algo, ayer celebramos la fiesta de Fátima, 13 de mayo,
Cuando Benedicto XVI, en ese entonces cardenal Ratzinger, año 2000, hace 25 años, liberaba, daba a conocer y explicaba la tercera parte del secreto de Fátima. Otros dicen el tercer secreto, otros dicen es simplemente la tercera parte de un gran secreto o una gran revelación de Fátima. Nos decía que lo que la Virgen de Fátima había anunciado estaba de manera condensada y no solamente se aplicaba al siglo XX, sino también en los años posteriores. Estamos justo en estos años posteriores. En ese orden de ideas quiere decir que el mundo siempre necesitará la intercesión maternal de María, la protección de este príncipe de las milicias celestiales, como le decimos afectuosamente, San Miguel Arcángel, y que haya seguido esta línea de León XIII nos tiene que poner en atención sobre lo que puede venir hacia el futuro. Una iglesia que será mirada con admiración por muchos, pero también con recelo y sospecha por otros, pero creo que cada vez los católicos estamos más advertidos de que mucho de lo que se dice sobre la iglesia o contra la iglesia y contra sus ministros tiene muchas veces más que de verdad, tiene de guerra cultural, de guerra ideológica para desprestigiar, deslegitimar, invalidar el poder espiritual que la iglesia debe tener como sal de la tierra y luz del mundo. Bueno, ojalá todos los sacerdotes volvieran, Padre, con esta oración a San Miguel Arcángel al final de la Eucaristía, así como se recuerda también a la Virgen María, ya después de terminar la Santa Misa. Bueno, Padre Carlos, entonces diríamos qué actividades tiene el Papa por delante en estos primeros días. La gente se pregunta cuándo va a ser la canonización de Carlos Acutis y demás, ¿qué sabe usted? A ver, quedó suspendida el pasado 27 de abril, el Gran Domingo de la Divina Misericordia, porque en sede vacante, que empezó el 21 de abril hasta este 8 de mayo, en sede vacante no se puede avanzar en nada dentro de los oficios, decretos, actividades propiamente pontificias. Con toda seguridad, creo que en este año jubilar, probablemente para el segundo semestre, imagino que se tenga la canonización de un santo que se ha vuelto un ícono, un modelo, un paradigma para la juventud, con la cual se identifican mucho por ser un chico de 15 años, por ser un chico de esta generación millennial o generación Z, por ser un chico que trabajaba el mundo digital y de las redes sociales, el influencer de Dios, como le han llamado, a partir de la Eucaristía y el amor a la Virgen que difundía sus mensajes. Yo pienso que probablemente, pero sabemos que ya ha confirmado su primer viaje, será a Éfeso, perdón, a Turquía. Será a Turquía con ocasión del concilio de Nicea, los 1700 años de Nicea, del concilio, que fue muy importante en toda esta configuración del dogma y del credo apostólico que rezamos todos los domingos después de la predicación. Ese es el primero. Lo segundo, viene el jubileo de la familia de los jóvenes a finales de este mes de mayo, de manera que... De niños, de abuelos, del deporte. Los gobernantes también, sí. Y los sacerdotes. Entonces, llega como Papa en un año jubilar donde hay, si no cada semana, cada 15 días, hay celebraciones jubilares de distintas instituciones o estamentos de la sociedad. Probablemente veremos muy activo al Papa León y con seguridad le ayuda mucho la juventud. Estamos hablando de un hombre 19 años menor que el Papa Francisco. Padre Carlos, pasamos de un jesuita a un agustino. ¿Cuál es la diferencia en el camino espiritual que cada uno de ellos siguió? A ver, yo pienso que tenemos que leer los signos de Dios. Veníamos de un Papa diocesano, secular, el Papa Benedicto XVI, lo mismo el Papa Juan Pablo II, y de para atrás muchos de ellos. Cuando tenemos de manera continua dos carismas muy importantes dentro de la Iglesia, los jesuitas y los agustinos, Dios nos está mostrando la riqueza de las comunidades religiosas y de gigantes en su momento como Ignacio de Loyola, siglo XVI, o Agustín de Hipona, año 354-430, y cómo su legado ha pervivido a lo largo de los siglos
y ellos han aportado. Creo que hay especificidades. Los jesuitas hoy día tienen una línea claramente muy social, y en eso el Papa Francisco fue muy jesuita, muy de la Compañía de Jesús. Los agustinos siempre han sido, como su santo padre Agustín de Hipona, buscadores de la verdad, hombres de profunda vida interior, de alguna manera, voy a decirlo en un buen sentido, atormentados por esa búsqueda de Dios, encontrar la verdad sobre Dios en el ser humano. Y creo que en ese sentido este Papa tendrá una profunda espiritualidad y tendrá mucho que aportarnos. De hecho, quienes lo conocieron allá en Chiclayo, Perú, nos hablan de un hombre que madrugaba a las 4 de la mañana a hacer oración, luego estaba estudiando a las 5 de la mañana, a las 6 estaba celebrando la Eucaristía. Nos habla de un hombre muy disciplinado como buen norteamericano, y de un hombre de una profunda riqueza espiritual, humana y aún mística. Bueno, vamos a recordarle en este momento al Papa Francisco, quien tuvo un encuentro precisamente con los agustinos meses atrás, y en el mismo estuvo presente el nuevo Papa. Los agustinos recibieron a Francisco con este canto. El Papa se reunió con ellos en medio de su capítulo general en Roma. Allí les animó a vivir la unidad en la caridad como punto fundamental del espíritu agustino. Voi agostiniani siete chiamati a testimoniare quella carità calla, viva, visibile, contagiosa della Chiesa attraverso una vita di comunità che manifesti chiaramente la presenza del risorto e del suo spirito. El Papa les dijo que cuiden los pequeños detalles de la vida en comunidad, a vivir la fraternidad y a amar a los enemigos para que se hagan hermanos. Bueno, fueron muchos meses atrás, padre, ¿no? Años sí, porque estaba con el Papa Francisco muy entero, pero muy bonita esa expresión. Cuiden los pequeños detalles en la vida en comunidad y amar a los enemigos para que se hagan hermanos. El Papa, que siempre fue muy sincero, muy coloquial, muy expresivo, muy anecdótico, muy de formas muy particulares de él, está mostrando la exigencia de la vida en comunidad, pero lo hay igual en la vida de la comunidad matrimonial, de la comunidad familiar, la comunidad laboral, en la comunidad cristiana y la comunidad de la vida entre los religiosos. Padre, alguien decía que el Papa tiene ahora una oportunidad única de reformar la Iglesia sin fragmentarla, sin hacerle daño. ¿Usted qué diría? Yo pienso que Francisco, y la historia lo dirá, ha sido un papa, lo digo en el mejor de los sentidos, disruptivo, un papa que, también lo diré, entiéndame de la mejor manera, no se dejó manejar. Tal vez Benedicto XVI dijo: yo no manejo la iglesia, renunció. Juan Pablo II estaba muy anciano, muy avanzado en sus enfermedades, el Parkinson. Tal vez otros manejan una camarilla alrededor de él, pero Francisco, uno ve que es un hombre que en general tuvo las riendas de la iglesia, el gobierno de la iglesia mientras pudo, de manera que él fue un hombre disruptivo, un hombre que empezó una revolución en la curia al interno, empezando por sedes tradicionalmente cardenalicias como la gran arquidiócesis de Milán, como el gran patriarcado de Venecia, y buscar cardenales en Australia con un ucraniano, en Nueva Guinea, Papúa, en Haití, en muchos lugares que uno no imaginaría. Ahí empezó una revolución silenciosa. Lo segundo, el Papa, el 79% de los cardenales que acaban de elegir hace 6 días al Papa León son cardenales elegidos por Francisco o nombrados por Francisco, su primer cónclave, lógicamente, y es una camada de líderes que tienen, digamos, otra mentalidad, y esto va a marcar el rumbo. Entonces, claro, hay un inicio de un cambio de mentalidad. La iglesia a veces principesca, cortesana, que queda con resabios, digamos, del medioevo, y con seguridad caminamos hacia una iglesia más humilde, más simple en sus expresiones, no por ello menos trascendente y solemne en su mensaje, en la potencia y la profundidad de su mensaje. Y creo que este Papa tiene una oportunidad de oro si se asesora bien y si sabe defenderse de los detractores que siempre van en un puesto de estos, que creo que no hará mucho caso los perros que ladren,
como decía el Quijote, él le decía a Sancho, ladran los perros, y le dijo, no te preocupes, es que cabalgamos, avanzamos en la vida. De manera que yo pienso que tiene una oportunidad de oro para dar una reforma a la iglesia sin ser disruptiva, sin generar heridas, sin generar amenazas de cisma. Yo pienso que con dulzura, con bondad, con paciencia y con mucha sabiduría puede ayudar a que la iglesia se reposicione culturalmente, se presente ante el mundo como lo que debe ser en su misión, luz del mundo y sal de la tierra, y aprendamos que hubo formas eclesiales que fueron válidas hace 40 años, 60 años, 100 años, pero que hoy a la sensibilidad del hombre de nuestro tiempo no les dicen nada, y que esas formas hay que cambiarlas. Ecclesia sempre reformanda, la iglesia siempre está reformando siempre en función de la fidelidad, no en traición al dogma, sino por la misma fidelidad al dogma, al depósito de la fe. La iglesia necesita reformarse en la forma, conservando la esencia, el fondo del mensaje cristiano. Padre Carlos, el Papa tiene muchos frentes por delante. De hecho, ya está preparando sus viajes, ya tiene que atender todas las actividades del jubileo y yo creo que 1000 cosas más. ¿No afecta mucho eso el que también tenga que responder como jefe de Estado del Vaticano? Pero es la figura que está así concebida. Él es jefe de gobierno internamente para la Santa Sede y jefe de Estado externamente para el mundo. Y las dos tareas son importantes porque hay una curia, unos organismos de gobierno, unos dicasterios, unos consejos pontificios que son muy importantes. El Papa no deja de ser un solo hombre y una golondrina no hace verano, de manera que necesita un muy buen equipo y que el Señor le dé, repito, mucha sabiduría para emprender un pontificado que sea fecundo. No queremos una sorpresa de un Juan Pablo I, Albino Luciani, que duró 33 días. Queremos de verdad que sea un pontificado que deje una huella y que termine de reestructurar esta renovación de la iglesia en el mejor de los sentidos, renovarla para servir mejor al Evangelio y para servir mejor a la humanidad. Digamos, ¿qué beneficios tiene para la iglesia, para su labor apostólica, el ser matemático, por un lado, y el otro ser canonista? Canonista, doctor en Derecho Canónico. Pienso que es una persona preparada, sin alardes, sin alardes. Yo recuerdo cuando estaba en el seminario de Medellín, en la formación veía algunos sacerdotes, todos venían de Roma, de estudiar en universidades europeas, y me preguntaba algún compañero, ¿cuál ves más sabio? Porque pues, uno empezaba su formación y es muy fácil que un profesor a uno a los 18 años lo impresione. Y yo le decía, entre este sacerdote y este, me quedo con este. Y le dije, ¿por qué? Me preguntaba un compañero y le decía, porque lo veo más humilde, porque la verdad se presenta con sencillez, con humildad y mucha parafernalia, mucho boato. En el fondo no está la verdad. Yo creo que la hondura teológica, filosófica, la hondura de sabiduría, la profundidad existencial de una persona se mide mucho por la simplicidad de su vida. Nadie más sabio que el Cristo que pasó por esta tierra hace 2000 años, y si vimos toda su enseñanza eran parábolas a partir de imágenes muy cotidianas de la Judea y la Samaria del siglo I. Hablaba de pescadores, la pesca abundante, hablaba de comerciantes, la perla de gran valor, hablaba de agricultores, el trigo y la cizaña, hablaba de pastores, que él era el buen pastor. Entonces todo eran imágenes muy campesinas, y es el hombre más sabio, simplemente desde el punto de vista humano. No hablemos como el ungido de Dios desde el punto de vista humano, el hombre más sabio que ha pisado esta tierra, y fue un hombre de una total simplicidad. Yo siempre he creído, padre, que las personas matemáticas, algo así, son muy racionalistas. No sé, ¿usted qué opina? Es cierto, hay una formación en las ciencias humanas, hay otra formación en las ciencias exactas, la matemática, la física, la geometría. Hay otra formación en las ciencias naturales, la biología, la medicina, y las ciencias humanas, la psicología, las ciencias sociales, la geografía, la historia, la sociología, la antropología. Eso le da una mirada al mundo. He aprendido, conociendo amigos ingenieros, que el ingeniero
a veces ve la vida en blanco o negro por su mirada en matemática, como ingenieros. El que tiene una formación en humanidades, el sociólogo, el abogado, el antropólogo, miran que entre el blanco y el negro hay muchas tonalidades, pero el Papa, si bien tendrá este criterio de formación en matemáticas, tiene, digamos, toda la riqueza y el complemento de la formación en la filosofía, en la teología, amén del derecho canónico, que lo hace un hombre muy completo en su bagaje cultural, que lo lleva uno a pensar que va a tomar decisiones muy ponderadas a la hora de mirar esta reforma necesaria dentro de la Iglesia. Bueno, vamos a terminar el programa hablando de 3 cardenales que llegaron a ser camarlengo y de camarlengo llegaron a ser pontífices. Si en alguien están puestas las miradas durante la sede vacante, es en la figura del camarlengo. Nombrado personalmente por el Papa, su tarea es esencial, administrar la Santa Sede mientras no se haya elegido a un nuevo pontífice. Desde 2019 el cargo está en manos del cardenal estadounidense Kevin Farrell, quien desde ahora tiene que hacer frente al gobierno provisional de la Iglesia. Sucedió a Jean-Louis Turenne, que murió en 2018 después de luchar contra el Parkinson. Muchos lo recordarán por este momento. Fue el cardenal protodiácono en 2013, es decir, el que anunció el Habemus Papam de Francisco. ¿Pero sería posible que el camarlengo se convirtiese en papa? De hecho, ha sucedido hasta en 3 ocasiones. La primera fue en 1404, cuando salió elegido el cardenal Cosimo Gentile Migliorati, quien estuvo al mando de la Iglesia bajo el nombre de Inocencio VII. Ya más cercano a la actualidad, el primer papa del siglo XX, León XIII, fue en 1878, cuando sucedió a Pío IX tras el periodo de la sede vacante. Y el caso más reciente a las puertas de la Segunda Guerra Mundial fue en 1939, cuando los cardenales eligieron al cardenal Pacelli, que pasó a ser Pío XII. Bueno, Padre Carlos, tenemos todavía muchas cositas que hablar sobre el nuevo Papa, sobre todo sus retos, sus desafíos. Por eso es bueno invitar a todos los televidentes para que en el próximo programa, el próximo viernes, estén muy atentos de este espacio, ¿no? Así es, Miriam, es una alegría poder compartir este momento de Iglesia del inicio de un nuevo pontificado, el Papa León XIV, y dejemos simplemente que el tiempo vaya mostrando la línea pontificia y las grandes líneas teológicas, pastorales, eclesiológicas que nos va a ir mostrando. Simplemente creo que como buenos católicos oremos por él y por la fecundidad de este servicio petrino, este servicio a la Iglesia Universal. Así es, estaremos pendientes de todos y cada uno de los pasos que dé el nuevo pontífice allá en el Vaticano. Bueno, Padre Carlos, muchísimas gracias por su asesoría, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes que nos han acompañado, a todo el equipo de Amén Comunicaciones, a Ron Reports y al control técnico acá en el programa, Adrián Maduro. Que estén muy bien. Dios los bendiga a todos.